Hola, bienvenidos. En esta ocasión vamos a platicar sobre la prueba de chi cuadrada, también conocida como ji cuadrada. Cabe aclarar que en este video solo vamos a hacer como una introducción a la prueba, es decir, vamos a platicar sobre los conceptos que se consideran clave para poderla comprender y para poderla manejar. Veamos. Primero necesitamos revisar unos conceptos previos. El primero de todos, o lo primero que hay que revisar, es la simbología. Estos símbolos se utilizan en la matemática en términos generales, en la estadística obviamente, pero específicamente retomé aquellos símbolos que se utilizan en esta prueba de chi cuadrada. Veamos. Vamos a hablar de tres conceptos: la media, la varianza y la desviación típica. Cada una de estas se puede aplicar para muestras o se puede aplicar para poblaciones. Veamos un ejemplo práctico. Supongan ustedes que quieren hacer una encuesta en toda la población estudiantil de una secundaria. Hay 2 grados por grupo, 2 de primero, 2 de segundo, 2 de tercero. Si por alguna razón lo logran, es decir, pueden encuestar a todos los alumnos de los 6 salones, entonces estamos hablando de que hicieron un censo, es decir, están trabajando con toda la población. Si deciden nada más elegir al azar un primero, un segundo y un tercero, entonces están hablando de una muestra. Ok. Ahora, vamos a platicar de la media. El símbolo de la media es esta X barra para las muestras. ¿Qué es la media? Bueno, ustedes saben, la media es un promedio. Es la sumatoria de todos los elementos entre la cantidad de elementos. Han de recordar que este símbolo sigma, la sigma mayúscula, la letra griega sigma, representa o se lee en matemáticas como sumatoria. Entonces, la sumatoria de todos los elementos entre el número de elementos. Y tenemos la media. En el caso de que hayamos podido encuestar a toda la población de interés, pues para decir que estamos hablando de la media de una población con un único símbolo, pues entonces utilizamos esta letra que es la mu. Mu, la letra griega, la utilizamos o se utiliza en estadística para hablar de la media. El concepto es el mismo, la sumatoria de todos los elementos entre la cantidad de elementos. Han de notar que en las dos fórmulas lo único que las distingue es la n minúscula y la n mayúscula. Siendo muy puristas en esto de la representación simbólica, en estadística utilizamos n minúscula para el tamaño de la muestra, la cantidad de elementos cuando se obtuvo una muestra, y la n mayúscula para representar la cantidad de elementos cuando se pudo entrevistar a toda la población. Digo, si al escribirlo escriben n mayúscula en lugar de n minúscula no pasa nada, pues, pero nada más para tener cuidado en cuanto al significado, ¿sí? Ok. Varianza. Más adelantito vamos a platicar de desglosar un poquito esta fórmula de la varianza. Símbolo de la varianza para las muestras es la S minúscula al cuadrado. Símbolo de la varianza de una población es este símbolo al cuadrado. Este símbolo es la sigma minúscula en las letras griegas, es decir, esta letrita es la minúscula de esta letra. Así funciona el alfabeto griego, ¿sí? Entonces, varianza de una población, varianza de una muestra. ¿En qué consiste el cálculo de la varianza? La varianza
nos habla, es como un promedio, digo, hay una definición más específica, pero aquí digamos que estoy dando una definición coloquial, así como para los cuates, ¿no? Rapidito. La varianza es como una especie de promedio de cuánto se alejan los datos de la media, ¿sí? En términos generales. Ok, ¿cómo calculamos la varianza? La varianza la calculamos primero tomando en cuenta todas las desviaciones. A esta operación de al elemento que tengo le resto el promedio de toda mi muestra, le llamamos desviaciones. En la siguiente diapositiva vamos a hablar de las desviaciones. Y a las desviaciones las voy a elevar al cuadrado. A cada una de las desviaciones las voy a elevar al cuadrado. Y las voy a sumar. Ya que tenga todas las desviaciones al cuadrado, las voy a sumar. Lo mismo sucede para la muestra que para la población. Lo que las distingue es de que se va a dividir esta sumatoria entre n-1 cuando es una muestra, es decir, la cantidad de elementos menos 1 cuando es una muestra, y entre la cantidad total de elementos cuando estamos hablando de la población. Así. La desviación típica, que en otro video ya hablábamos un poco de la desviación típica, o desviación estándar, también se le conoce así. Fíjense en los símbolos, ahorita nos fijamos en las fórmulas. S cuadrada para la muestra en la varianza, S al cuadrado para la varianza en una muestra, y para la desviación típica, S. Sigma al cuadrado para una población en la varianza, y solo sigma para la población. ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia se nota bien en las fórmulas. Es decir, la varianza, si yo le calculo raíz cuadrada, pues ya tengo la desviación típica o estándar. A la varianza le calculamos raíz cuadrada y ya tengo desviación típica o desviación estándar. El procedimiento es exactamente el mismo. Tengo que calcular una a una todas las desviaciones, una a una elevarlas al cuadrado, sumar las desviaciones al cuadrado y dividirlo entre n-1 si es una muestra, entre n si es una población, y al resultado de la división le calculamos raíz cuadrada en los dos casos, ¿sí? Esto en cuanto a la simbología. Ok. ¿Pero qué es una desviación en los datos estadísticos? Digo, ya vimos en la diapositiva anterior que la varianza y la desviación típica utilizan un concepto clave ahí que se llama desviación. Vamos a platicar en esta pantalla sobre la desviación de los datos estadísticos. Veamos este ejemplo. Una simple hoja de Excel. En un grupo de 2, 4, 6, 8, 10, 12 personas. A 12 personas se les preguntaron sus estaturas, ¿sí? En centímetros, y entonces a cada dato le llamamos X. Y aquí están las estaturas, así, elegidos al azar, 12 personas en el salón de clase, y esto resultó. Y bueno, calculamos un promedio, una media. Ya sabemos, la sumatoria de todos los datos entre la cantidad de datos, y con 2 decimales me da esto, redondeado a 2 decimales. Hasta aquí vamos bien. Pero veamos, ¿qué son las desviaciones? Tratábamos de dar a entender en la diapositiva anterior, en la fórmula de la varianza y la desviación típica, que las desviaciones es el dato en particular, X, menos la media, X bar. Entonces, 150 menos 165.67, pues les da negativo esto. Y así sucesivamente en cada uno de estos datos.
¿sí? 175 al final menos 165.67, pues 9.33. Sale. Y se me ocurre hacer las desviaciones, se me ocurre hacer la sumatoria de las desviaciones, solo de las desviaciones. Si yo sumo las desviaciones, la sumatoria es 0. Y esto es una propiedad de las desviaciones independientemente de los datos que hayan recabado, de la cantidad de datos que hayan sido, del promedio que sea o de la media que sea. La sumatoria de todas las desviaciones les tiene que dar 0. Si no les da 0, algo hicieron mal. Y hay que checar el procedimiento. Es más, aunque lo hagan en Excel, hasta Excel tiene su formulita para calcular sumatorias, aprovechen esa ventaja que les da el uso de la tecnología. Por ello, entonces, es necesario elevar las desviaciones al cuadrado. Es decir, menos 15.67 al cuadrado es esta cantidad. Igual para menos 17.67 al cuadrado es esto, etcétera, 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 hasta el último dato, donde su desviación 9.33 al cuadrado es 87.11. Y la sumatoria de las desviaciones al cuadrado es 1247, perdón, estaba pensando en términos de decimales. 1247, ya no es 0, por eso es necesario elevarlas al cuadrado. Y ya después, si quisiéramos calcular la varianza o la desviación típica, pues ya tenemos la sumatoria, lo dividimos entre n-1, en este caso sería n-1, y bueno, ya tendríamos uno u otro dato. Esto es una desviación en los datos estadísticos. Y por ello es necesario elevar las desviaciones al cuadrado en la fórmula de la varianza o de la desviación típica. Bien, otro concepto previo a la chi cuadrada, las pruebas de hipótesis. Bien, antes de ver el ejemplo, las pruebas de hipótesis no son exclusivas de la chi cuadrada. Hay toda una rama de la estadística o todo un área de la estadística inferencial, que puede hablar sobre pruebas de hipótesis, desde las pruebas Z con la curva de distribución normal, la prueba T de Student, chi cuadrada, etcétera, ¿no? Y más, para no meternos en camisa de once varas. Y más pruebas, cuando vean estadística inferencial van a ver la cantidad de pruebas que hay para pruebas de hipótesis. Ok, ¿qué es esto de las pruebas de hipótesis? Vamos viendo una situación práctica. Queremos investigar si hay una relación entre el género de una persona, masculino o femenino, y su preferencia por el tipo de película, acción o comedia. ¿Sí? Entonces, aquí estamos tratando de ver si a los hombres les gusta más algún tipo de película de estos dos géneros, y a las mujeres tienen preferencia por algún otro tipo de película o el otro género de película. ¿Sí? De aquí podemos sacar dos ideas. Una, que no hay una relación significativa entre el género y la preferencia por el tipo de película. Es decir, no importa si eres hombre o mujer, te pueden gustar más las de acción, o no importa si eres hombre o mujer, te pueden gustar más las de comedia. O sea, si eres hombre no quiere decir que te van a gustar más las de acción, te puede gustar más la comedia, e igual para las mujeres. No quiere decir que no les vayan a gustar las películas de acción. O sea, no hay una relación significativa entre ser hombre y mujer para que me guste la acción o la comedia. Pero también se puede dar el caso que sí exista una relación significativa entre el género y la preferencia por el tipo de película. Es decir, si pudiéramos demostrar que sí hay una relación significativa, a lo mejor pudiéramos hablar que a los hombres les gustan más las películas de acción y a las mujeres las comedias, y entonces, dependiendo de los datos recabados, pudiéramos decir que sí hay una relación significativa entre el género y la preferencia del tipo de película. Tenemos dos aseveraciones, dos afirmaciones. A la primera le llamamos hipótesis nula.
a la siguiente afirmación le llamamos hipótesis alterna. Y una prueba de hipótesis, bueno, así en términos generales, ¿sí? Los símbolos que ustedes ven aquí, H sub 0 o subíndice 0, se representa para la hipótesis nula, H subíndice 1 para la hipótesis alterna. Aunque me ha tocado ver en algunos textos de estadística que no usan H1, usan HA, H subíndice A. Miren, es nada más tener claro quién es la hipótesis nula y quién es la hipótesis alterna. No pasa nada. Finalmente, el objetivo de una prueba de hipótesis es recopilar datos y analizarlos para determinar si hay suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula a favor de la hipótesis alterna. De nuevo, el objetivo de una prueba de hipótesis es recabar información suficiente para ver si se rechaza o no la hipótesis nula a favor de la hipótesis alterna. Si se rechaza la hipótesis nula, se puede inferir que existe un efecto o relación estadísticamente significativa. ¿Sí? O sea, en el caso del ejemplo que dábamos, si se rechazara la hipótesis nula, entonces estaríamos hablando que si hay una relación significativa en que, ya sea hombre o mujer, me guste cierto y cual tipo de película. Bien, veamos qué sigue. Ahora sí. Vamos platicando más sobre la prueba de chi cuadrada, que hablando de símbolos, el símbolo para la chi cuadrada es esta x elevada al cuadrado. Y ya veíamos en la diapositiva de presentación, o esto es chi cuadrada o es ji cuadrada. Bueno, ¿qué pasa aquí? Pues no la casualidad. Pues la situación es de que, como se utilizaban letras griegas para representar, a lo que acabamos de ver, símbolos matemáticos, ji cuadrada, o este símbolo que nosotros en español conocemos como x, coincide con la letra griega ji, que es la número 22 en el alfabeto griego. Y como tal, se llama ji. Pero se ha españolizado, me quiero atrever a decirlo así, y se le ha llamado chi cuadrada por su correspondencia con el alfabeto latino, en latín. De hecho, en inglés la prueba es chi squared, chi cuadrada. ¿Sí? En inglés. Pero por la raíz etimológica griega, pues sería ji cuadrada. Entonces, si quisiéramos ser muy puristas, será ji cuadrada. Es más, hace unos momentos leí una investigación de médicos cubanos que proponen llamarle a las cosas como tal para unificar el lenguaje científico en la medicina, y entonces hay que llamarle ji cuadrada. Mire, no creo que vaya a ser una cosa que se resuelva solo porque alguien publica un artículo científico. Serio, sí, muy serio. Es una propuesta, a lo mejor algunos la toman en consideración, a lo mejor alguien no. Finalmente lo que importa es entender de qué trata la prueba ji cuadrada. O sea, el símbolo es x al cuadrado. Llamémosle chi cuadrada, llamémosle ji cuadrada, ya saben qué va a suceder. En algunos textos se le llama chi cuadrada, en otros textos ji cuadrada. Así pasa, ¿no? Digo, así es la prueba. En este video le vamos a llamar chi cuadrada por la costumbre, ¿sí?, de llamarla chi cuadrada. Pero bueno, es una nota cultural. Platiquemos entonces de la chi cuadrada. Vámosla conociendo. ¿Quién hizo a chi cuadrada? ¿O quién se le ocurrió hacer esta prueba? Fue sugerida por Karl Pearson
Y curiosamente Pearson tiene otra prueba estadística, creo que es la misma persona, me pueden desmentir con confianza, pero creo que es la misma persona que tiene un estadístico para estadística inferencial que se llama R de Pearson. ¿Sí? Pero bueno, esto fue nada más así una nota mental. Fue sugerida por Carl Pearson. Y se estableció como un procedimiento para las pruebas de hipótesis, un procedimiento de tantos que hay para las pruebas de hipótesis. Se emplea chi cuadrada, se emplea en el análisis de dos o más grupos y de dos o más variables. ¿Sale? Los datos, ojo con esto, los datos con los que trabaja la chi cuadrada deben de ser independientes. Es decir, acuérdense que los datos independientes uno no tiene relación con el otro. ¿Sí? Y de tipo nominal. Por ejemplo, en la situación que veíamos de la prueba de hipótesis, el género, ese es un dato nominal no cuantificable. Género, pues, masculino, femenino, ¿sí? Y más. ¿Sí? Entonces, los datos deben de ser independientes y de tipo nominal. ¿Qué mide chi cuadrada? Determina, la chi cuadrada, si existe una diferencia significativa entre los resultados esperados y los observados en una o más categorías. Quiere decir que yo ya observé algo y luego tengo una nueva situación, entonces espero algo más y chi cuadrada me ayuda a determinar si eso que observé y lo que espero son significativamente diferentes o no. Okay. ¿Cómo se interpreta a chi cuadrada? Si el valor de chi cuadrada es menor que el nivel de significación, se juzga que la prueba es estadísticamente significativa. Es decir, se rechaza la hipótesis nula. El nivel de significación. En el ejemplo que vamos a dar, vamos a hablar del nivel de significación. Pero si el valor de chi cuadrada es menor al valor de significación que se obtiene, entonces se juzga que que la prueba es estadísticamente significativa, se rechazaría la hipótesis nula. Vamos viendo. Antes de pasar al ejemplo, pues necesitamos una fórmula. Y la fórmula me dice que para calcular chi cuadrada necesito hacer esta operacioncita chiquita. Fíjense muy bien. Chi cuadrada es igual a el cociente, es decir, a la división, de n menos 1. N menos 1. ¿Se acuerdan que por ahí habíamos visto n menos 1? La cantidad de datos menos 1 por la varianza de la muestra entre la varianza de la población. El ejemplo que vamos a platicar aquí es para determinar la diferencia significativa o no de la varianza muestral poblacional en el caso específico que vamos a ver. Y quiero recordar lo que mencionaba al inicio de este video. Puede ser que haya otras formas para hacer pruebas de chi cuadrada. En este caso, estamos buscando que se entienda el concepto de chi cuadrada. Cuando ustedes estudien por su cuenta más a fondo la chi cuadrada, se pueden encontrar con algunas variantes. Recordemos entonces que la varianza de la muestra se calcula de esta manera, es decir, si tengo una lista de datos sueltos, para poder calcular esta partecita, necesito hacer esta operación. Y para poder calcular el divisor, pues necesito hacer la varianza de la población, esta de aquí. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno. Vamos viendo ahora sí el ejemplo.
Y aquí mi imagen se va a mover de un lado para otro, espero no marearlos, por la cantidad de información que vamos a ver en esta diapositiva. Hay una compañía que fabrica bebidas de soda con cantidades en cada lata que tienen una desviación estándar de 0.051 onzas. Ya ven que generalmente la medida en las latas de soda o en las latas de bebidas se mide en onzas o en mililitros, en este caso se midió en onzas. Pero esta compañía está haciendo pruebas en una nueva máquina embotelladora y toma una muestra aleatoria simple de 24 latas producidas por la nueva máquina. Claro, las 24 muestras sobre la cantidad que obtiene en onzas se listan aquí abajo. Aquí está la lista de los resultados en onzas, ¿sí? Del contenido de cada lata. Las 24 cantidades tienen una desviación estándar S, se fijan, S de la muestra, porque es una muestra de 24, de 0.039. O sea, ya nos ahorraron el cálculo de la desviación estándar de la muestra. Aguas con lo que sigue a continuación. Utilizando un nivel de significancia de 0.05, es decir, nos está pidiendo que tengamos un 95% de certeza en la afirmación que vamos a dar. Para probar la afirmación de que las latas de soda de la nueva máquina tienen cantidades con una desviación estándar menor a 0.051. Ojo, con la máquina vieja, por decirlo así, la desviación estándar era 0.051 de la población. Con la máquina nueva se espera que las cantidades sean menores, la desviación estándar de lo producido por la máquina nueva sea menor a 0.051 onzas. O sea, que funcione mejor la máquina y las llene más al parejo, ¿sí? Vamos siendo ordenados en nuestros procedimientos. Hipótesis. Hipótesis nula. La desviación estándar es igual a 0.051 onzas, ¿sí? Es decir, las dos máquinas producen la misma desviación. O sea, como que no hay ganancia con la máquina nueva, pues, a menos de que ahorre energía o cosas así, ¿no? Pero en fin. Si se rechazara la hipótesis nula, mi hipótesis alterna dice entonces que es lo esperado, que la desviación estándar de la nueva máquina es menor a 0.051 onzas. Esas son nuestras hipótesis que podemos deducir del texto que tenemos aquí. Datos. ¿Qué datos tenemos? La significancia o el valor de significatividad. Alfa, ya lo habíamos visto en otro video. Alfa de 0.05 porque aquí lo menciona. Fíjense, utiliza un nivel de significancia de 0.05. Desviación estándar de la muestra, ¿sí? Nos lo menciona. Las 24 cantidades tienen una desviación estándar de 0.039. Desviación estándar de la población. Lo que ya sabía la empresa, que es 0.051 onzas. Esos son mis datos. Fórmula y operaciones. No voy a desglosar paso a paso las operaciones, confío en que todos sabemos usar bien nuestra calculadora y ahí les va. La fórmula pues ya la habíamos visto. 24 menos 1, n menos 1, 24 es la cantidad. Eso nos faltó mencionar aquí en los datos, pero bueno, lo libramos fácil. N es 24, 24 menos 1. S cuadrada, es decir, la varianza de la muestra es 0.039, perdón, la desviación
Sí. Y la varianza de la población es puro desviación. Perdón, sí, la varianza de la población es esta. Sí, porque están elevadas al cuadrado. Hay que elevarlas al cuadrado. Ok, o las desviaciones estándar al cuadrado, que me va a dar la varianza. Haciendo todas las operaciones me da 13.450. Redondeado a 3 decimales. Tiene más decimales, pero bueno, redondeamos a 3 decimales. Ok, ya tenemos el valor de chi cuadrada. ¿Qué sigue? Con base en esto, buscar el valor crítico. Se tienen 23 grados de libertad. Yo sé que no hablamos anteriormente de los grados de libertad. Los grados de libertad se obtienen con n-1. En este caso, pues 23 grados de libertad. Con una confianza de 0.95. Acuérdense que las probabilidades corren de 0 a 1. Entonces, si alfa es de 0.05, mi nivel de confianza es de 0.95, o dicho en términos de porcentajes, del 95% de certeza. Con esta información buscamos el valor crítico en la tabla de valores de chi cuadrada. Acuérdense que decíamos que para la chi cuadrada necesitábamos comparar el valor crítico de chi cuadrada con el valor obtenido de chi cuadrada, y dependiendo de si es mayor o menor, se aprueba o no la hipótesis nula. ¿Cómo buscamos este valor crítico? Pues buscamos una tabla de valores para chi cuadrada, de distribución chi cuadrada. Esta tabla la tomé de este texto de estadística de Triola. Y acá me habla a la izquierda, en la columna de la izquierda me dice grados de libertad. N-1, 23 grados de libertad. Área a la derecha del valor crítico, bueno, 0.95. La forma de presentar las tablas puede variar de autor en autor, entonces es nada más cuestión de entender cómo el autor presenta su información, ¿sí? O sea, que generalmente lo explican en sus textos. En el caso de Triola lo explica así. Entonces, con el 0.95 de confiabilidad y 23 grados de libertad, el valor crítico es de 13.091. ¿Qué implica esto? Que en una curva de distribución normal ubicamos el valor crítico, que es el que vimos en la tabla, 13.091, y con referencia a ubicamos el estadístico que calculamos para chi cuadrada, que es 13.450, adelantito, hacia la derecha del valor crítico, y entonces sabemos que hacia la izquierda de ese valor crítico está mi alfa de 0.05, es decir, ese es el área de rechazo de la hipótesis nula. Si el estadístico que calculamos, este de aquí, hubiera caído en esta área, se rechaza la hipótesis nula. Pero como cayó del otro lado, entonces no se rechaza la hipótesis nula. Si se rechazara la hipótesis nula, entonces se acepta la hipótesis alterna o se procede según la hipótesis alterna. Con estos datos, con este ejemplo, estamos diciendo entonces que no se rechaza la hipótesis nula, es decir, la desviación típica del llenado en onzas de las latas de soda por la nueva máquina, pues es igual, la desviación típica es igual a 0.051. Es decir, no hay suficiente evidencia para afirmar que la desviación estándar de las cantidades de la nueva máquina es menor a 0.051. ¿Sí? Estadísticamente hablando, desde el punto de vista de un investigador, bueno, dado que la prueba se hizo con solo 24 muestras, no hay pruebas suficientes para afirmar que sea menor
a 0.051. Necesitaríamos una muestra más grande, de preferencia mayor a 30 datos recabados. Claro, entre más grande mejor. Pero hay autores en estadística que afirman que a más de 30 datos ya se puede tomar como una muestra representativa de la población. ¿Sí? Entonces, bueno, de momento quedamos así. No se rechaza la hipótesis nula, entonces pues no hay diferencia. Habría que obtener más muestras. O sea, si soy el vendedor, no, pues espérate, cliente, haz más pruebas y calcula más y vamos viendo, ¿no? En fin, de la prueba chi cuadrada o ji cuadrada, como le quieran llamar, yo me acostumbro a llamarle chi cuadrada. Esta es la introducción que les quería platicar. Hay muchos elementos que tomar en cuenta, digo, porque ya no estamos en la estadística descriptiva, estamos en temas de estadística inferencial, entonces hay que considerar varias cosas al mismo tiempo. Pero si somos ordenados, podemos lograrlo con facilidad, y más ahora con la ayuda de los medios digitales. Hasta el mismo Excel me puede hacer pruebas de chi cuadrada y me puede dar los valores de la tabla. O sea, ya me puedo ahorrar hasta buscar en los libros la referencia de la tabla y demás. Es cuestión nada más de saber pedirle al Excel cómo me dé esto, o si quieren utilizar otro software estadístico, SPSS, que no es el único, hay más programas estadísticos que nos pueden calcular muy bien la significatividad de la prueba de chi cuadrada en los datos recabados. Espero que esto haya sido de utilidad para ustedes. Quedamos a sus órdenes para cualquier duda. Jóvenes, éxito en sus estudios. Hasta luego.